Gracias. Como es ampliamente conocido en la opinión pública, a partir de los primeros días de mayo, el mes en curso, resultado del enfrentamiento que ahí tuvo lugar en la comunidad de la Realidad Trinitaria, municipio de Las Margaritas del estado de Chiapas, se han venido publicando diversas opiniones y acusaciones en contra de la ciudad. Particularmente se nos han endosado calificativos donde se señala a esta organización como una organización oficialista, como una organización al servicio del gobierno del estado de Chiapas y como una organización al servicio del gobierno federal. Lo más grave e irresponsable de estas acusaciones es que se ha señalado a la CIOAC como una organización paramilitar. Por eso esta conferencia de prensa, por eso esta opinión pública, para aclarar, en primer lugar, que nosotros somos una organización campesina, que nosotros somos una organización social, integrada por campesinos, por ejidatarios y por comuneros, integrada por productores, por indígenas, en todos los estados de la República, por hombres y por mujeres, profesionistas, muchos de ellos, vinculados al sector rural. Eso es la CIOAC. No somos un grupo adiestrado por ninguna fuerza policial. No somos un grupo adiestrado por ninguna de las partes del ejército mexicano. No somos un grupo dependiente ni al servicio del gobierno ni de los partidos políticos. Somos una organización independiente, como su nombre lo dice, del gobierno, de los caciques y terratenientes y de los partidos políticos. Ese es el carácter de esta organización. Lo que ha dicho Laura trata, en primer lugar, de establecer en nuestra trayectoria y nuestra historia. Surgimos en 1963 como resultado de las luchas campesinas y las tomas de tierra de finales de los 50, como resultado de la unificación de los campesinos en defensa de su tierra y los derechos de agua y los solicitantes de tierra en reclamo del reparto de un pedazo de esta. Surgimos, además de como una organización independiente, también como una organización de oposición al gobierno. Una organización que luchaba y sigue luchando por la democracia en este país, que lucha por las libertades y por la justicia,
eso ha sido la ciudad, eso es la ciudad hasta nuestros días. De nuestras acciones y luchas hay muchos testimonios y hay muchas evidencias, incluso con pérdidas muy lamentables, a través de la muerte y el asesinato, del encarcelamiento de muchos de sus dirigentes y militares. Somos una organización que, o quizá la principal organización que cuenta con el mayor número de encarcelados por causas de carácter estrictamente de su lucha social, y también con numerosos compañeros caídos en la lucha campesina, en la lucha social, por defender esta causa de la libertad, de la justicia, de la democracia y de sus derechos como campesinos. Por lo tanto, rechazamos de manera categórica todos los infundios y calificativos que se han hecho en contra de la ciudad, tratando de confundirla como una organización paramilitar, como una organización al servicio de los gobiernos federal y en este caso del estado de Chiapas. Efectivamente, son muchas las luchas que hemos desarrollado, pero conviene tener presente que en el momento de las reformas llamadas estructurales y de una pretendida política de modernización impulsada por el gobierno de Salinas de Gortari, fue esta ciudad la que de manera enérgica se opuso a esas reformas. Me refiero a la reforma que dio como resultado la modificación del artículo 27 constitucional en 1992. Nos opusimos porque teníamos claro que modificar el régimen de tenencia de la tierra, privatizar la propiedad social y permitir las inversiones en compra de tierra a través de las asociaciones mercantiles que se crearon justamente con esa reforma, no era el camino para salir de la situación de pobreza y marginación que vivía en ese momento el campo. Proponíamos otras reformas, proponíamos que se redujera el tamaño de la propiedad, proponíamos que se democratizara la vida en el ejido, en la comunidad, proponíamos que se terminara con la manipulación de las organizaciones campesinas a través del gobierno. En fin, teníamos una visión distinta y por eso luchamos en esos momentos. Igualmente nos opusimos en el año 93 a la otra reforma salinista, a la reforma económica, a la que dio como resultado la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1993, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Por las razones que ya se dijeron. Queremos, con este mensaje, dirigirnos sobre todo a las organizaciones campesinas nacionales,
Queremos con este mensaje dirigirnos a otras organizaciones sociales. Queremos dirigirnos a los estudiosos intelectuales bien intencionados y a muchos que han sido aliados de la causa campesina en estas luchas que nosotros hemos desarrollado por muchos años. Hay numerosas organizaciones que después del enfrentamiento en la realidad, municipio de Las Margaritas, Chiapas, han hecho publicaciones a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Incluso el gobierno del estado de Chiapas ha pretendido responsabilizar de manera apresurada y torpe a la ciudad de Chiapas de este enfrentamiento. Por nuestra parte queremos aclarar, primero, desde el 1 de enero y hasta nuestros días, nunca hemos visto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional como enemigo de los campesinos y mucho menos como enemigo de la CIVAC. No ha sido ese nuestro trato y nuestra relación. Siempre hemos hecho público nuestro reconocimiento y sus logros, y siempre, sobre todo en los medios de comunicación y en muchas acciones, hemos demostrado nuestra coincidencia con sus causas, con sus objetivos, con sus luchas. Aunque también hemos dicho que al no ser la CIVAC un organismo militar o armado, diferimos del método para conseguir los objetivos, las causas y las luchas. Pero reconocemos y fuimos, entre otras organizaciones, los que en los primeros días de enero del 94 expresamos públicamente la exigencia al gobierno para que se reconociera al EZLN como un ejército rebelde, como un grupo insurgente con causas justas. Y de eso hay muchas evidencias en estos documentos que estamos exhibiendo en estos momentos. Es decir, ¿cuál fue la posición de la CIVAC? En el caso de Chiapas en particular, nosotros surgimos en 1979 en municipios de Huitipán y Simojovel, en primer lugar. Ahí se incorporaron los primeros grupos de indígenas, sobre todo tzotziles y tzeltales a la CIVAC. En ese tiempo, con la presencia de José Dolores López en el estado y Ramón Dazos Palomino de manera principal. Posteriormente, en otros municipios, en el caso de Las Margaritas, nos constituimos en el año de 1980. Nuestra lucha en Chiapas era por el reparto de tierra. Nuestros objetivos los impulsábamos sobre todo a partir de la recuperación de tierras, de fincas, particularmente cafetaleras, de haciendas de caciques. Por esa razón nosotros tuvimos muchas bajas
en esa década de los 80s. Recuerdo dos. La de Andulio Gálvez, el 4 de octubre de 1984 en Comitán. Y la de Sebastián Pérez Núñez, el 29 de diciembre de 1989 en Bochil, Chiapas. Y muchos otros de dirigentes, digamos, de otro nivel, dirigentes en los municipios o dirigentes de grupos. Pero entonces lo que trato de decir es que nuestra presencia y nuestras luchas, particularmente en Chiapas, se dieron 12 o 14 años antes de la erupción pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por eso pensamos que no es justo pretender desvirtuar varias de las luchas importantes que nosotros desarrollamos en aquel estado. Fuimos efectivamente promotores de la recuperación de tierras. Fuimos opositores en el año de 1983 a la construcción de la presa Inzantún, y para oponernos desarrollamos una marcha, una caminata desde Chiapas hasta la Ciudad de México, que duró más de un mes. Son muchos los testimonios que hablan de nuestra presencia, y sobre todo son muchos los testimonios que hablan de nuestra congruencia como una organización comprometida con las causas y reivindicaciones sociales, económicas y de justicia de los pueblos y comunidades indígenas y de los campesinos de este país. En el caso particular de la realidad, los sucesos que tuvieron lugar el día 2 de mayo, a través de un enfrentamiento donde hubo una persona fallecida y 13 personas heridas, nosotros hemos dicho y hemos pedido la intervención del gobierno del estado de Chiapas, la intervención del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, para que se realice una investigación exhaustiva de lo que realmente ahí ocurrió. Por supuesto que condenamos la violencia, condenamos el asesinato, condenamos la agresión y exigimos castigo a quien resulte responsable tanto en lo material como en lo intelectual. No pretendemos ni encubrimos a nadie. Exigimos en todo caso, lo reitero, la intervención del gobierno del estado, la intervención del gobierno federal. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque conocemos muy bien a Chiapas,
conocemos muy bien la región. Lo hacemos porque organizaciones o grupos de personas a nivel nacional, seguramente por falta de información y algunos organismos incluso internacionales, entiendo que hasta de mala fe, han querido endosarnos la responsabilidad de la agresión. Han querido endosarnos la categoría de ser un grupo paramilitar que nosotros rechazamos de manera enérgica. En todo caso, exigimos, sí, castigo a los responsables, exigimos que se investigue, pero rechazamos acusaciones como las de el gobierno del estado de Chiapas, cuando de manera apresurada y torpe, digo yo, el mismo día 4 de mayo, en un desplegado, donde dice lamentar y condenar los hechos de violencia, también señala como responsable a la CIUAC, aunque en otras publicaciones ha reconocido que no han podido hacer la investigación correspondiente. El mismo día 4 de mayo, el gobierno del estado de Chiapas, por conducto de la Policía Judicial del estado, realizó detenciones sin orden de aprehensión a compañeros de la CIUAC, de la organización. Después publicaron que los habían detenido para declarar. Nosotros preguntamos cuándo los citaron para declarar. No los habían citado para declarar. Y sin embargo, contra toda norma y en franca violación a la ley y al derecho, lo que hicieron fue detenerlos, justificando después que lo hacían para que se presentaran a declarar. Ubicamos, sí, como parte de los problemas que se viven en Chiapas, una suerte de vacío de poder en el estado, una absoluta descoordinación de las distintas áreas de gobierno del estado, un pasarse por encima de la ley a través de muchos actos. El de la realidad no es el único enfrentamiento. Hay muchos otros enfrentamientos. Hay muchas otras acciones ilegales por parte del gobierno del estado de Chiapas. Hay una desatención a los verdaderos problemas que se viven allá, que tienen que ver con los derechos de los indígenas, de los campesinos, de los productores, de los habitantes de la entidad. Y por supuesto que esto tampoco es nuevo, ha sucedido en otros gobiernos. Pero entonces nosotros en estos momentos estamos sufriendo la persecución de nuestros principales dirigentes, tojolabales, algunos de ellos, como José Antonio Vázquez Hernández, nuestro dirigente estatal, secretario general en el estado de Chiapas, y la de Luis Hernández Cruz, dirigente en la región de las Margaritas de la CIUAC. Por eso exigimos al gobierno federal
y al gobierno del estado de Chiapas el cese a toda represión y hostigamiento en contra de la CIOAC, en contra de nuestros dirigentes. Demandamos la intervención del gobierno federal en Chiapas para que se investiguen los hechos del 2 de mayo en la realidad, y por supuesto que hemos demandado también la intervención particularmente de la diócesis de San Cristóbal a partir de un ofrecimiento de intermediación para que se busque una solución al conflicto de la realidad mediante el ejercicio de la política y del diálogo, mediante el acercamiento, mediante la aclaración de lo que se tenga que aclarar. Termino diciendo, miren ustedes, son tantas las publicaciones que sería imposible darles respuesta a todas ellas. Pero hay una que apareció en estos días en internet, es una grabación que está en internet. Parece una charla, una conferencia dictada por Sergio Rodríguez, quien aparece como asesor del EZLN y director de la revista Rebelde o Rebeldía, que trata de poner como prueba de nuestro entreguismo al gobierno el evento del 20 de enero realizado en Las Margaritas, donde se anunció la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde se dice textualmente que el invitado especial de Rosario Robles en ese evento presente, dice él, era Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la CIOAC. Yo aclaro ante la opinión pública, no estuve presente ni en ese ni en ningún otro evento oficial del gobierno, convocado por el gobierno, porque en primer lugar nosotros hemos sido de los más críticos con este programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hemos sido de los más críticos contra la política de Peña Nieto, pero me parece que son versiones que se sueltan a la ligera sin ningún sustento. Termino haciendo 2 o 3 preguntas. ¿Cuáles son las evidencias que se han mostrado hasta el día de hoy para acreditar y demostrar que la CIOAC es un grupo paramilitar? ¿Cuáles son las pruebas que se han mostrado o que se puedan mostrar para acreditar que además de ser un grupo paramilitar, somos una organización al servicio del gobierno del estado de Chiapas o del gobierno federal? Si se investiga en esta historia de más de 20 años, nadie va a poder
encontrar una sola declaración de la CIOAC respaldando alguna medida del gobierno. No las hay porque no las hemos hecho. No hay ninguna evidencia de que nosotros nos hayamos sometido en momento alguno al gobierno federal o al gobierno de Chiapas. En Chiapas se vive, sí, una situación de tensión, se vive una situación compleja. Y vale la pena preguntar, particularmente en el caso de la realidad, ¿por qué esta situación del enfrentamiento que algunos, particularmente la Junta de Buen Gobierno y el propio EZ, han tratado de ubicar como una emboscada? Se tiene que tener la información para saber que esa comunidad, otrora integrada solo por zapatistas, es una comunidad que, como muchas otras, se han ido dividiendo, pero no por la acción de la CIOAC, sino por problemas internos. Tan es así que la realidad, una comunidad de aproximadamente 200 familias, unos entre 800 y 1000 habitantes, es una localidad donde la mayor parte de sus habitantes militan en el Partido Verde Ecologista de México. Por supuesto que una parte de ellos militan en la CIOAC, pero otros militan en el Partido de Acción Nacional y otros más militan en el PRI. Y naturalmente que hay un grupo que sigue formando parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dice que la división ahí proviene de que unos comenzaron a recibir apoyos oficiales, y en efecto pudiera ser esa la causa, pero esos apoyos oficiales empezaron a llegar desde que Luis H. Álvarez era el comisionado para la reconciliación y la paz en Chiapas, a través del contacto que se tuvo. Apoyos que, por cierto, las bases de apoyo zapatista siempre han rechazado, en esa y en otras muchas localidades. Entonces, pregunto yo, ¿se tiene conocimiento en Chiapas de cuáles son las causas de la división entre distintas comunidades? Y en todo caso, en la realidad, específicamente, ¿por qué quienes antes eran zapatistas, muchos ahora ya no lo son? Yo no tengo la respuesta precisa. A lo mejor los que hablan a través de los medios sí la pudieran tener. Por esas razones, nosotros hemos decidido esta conferencia de prensa. Reitero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está integrado por indígenas, por campesinos, y en esa región por tocolabales. La CIOAC está integrada por indígenas, por campesinos, y en esa región por tocolabales. No son los zapatistas nuestros enemigos. Si hemos ubicado como enemigos, en primer lugar, al sistema político imperante, al régimen que vivimos, a los gobiernos federal y del estado de Chiapas, que
muchas veces de manera deliberada, no han desarrollado las acciones necesarias para resolver los problemas en aquella entidad. Y nuevamente decimos y reiteramos nuestra disposición a contribuir a través del diálogo, a través de la verdad y de la justicia, a que se resuelvan los problemas y específicamente reiteramos nuestra disposición a que se aclaren los hechos en la comunidad de la realidad y se castigue a los verdaderos responsables. Les agradezco su presencia en los medios, les agradezco su atención.